En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les guarde, les bendiga, los felicito a ustedes porque siempre están buscando la manera de escuchar el Evangelio por los diferentes medios de comunicación. Probablemente también algunos de ustedes tienen su biblioteca, su grupo de libros que han comprado y Dios ha despertado en ustedes un gran deseo de escuchar, de meditar y estudiar a profundidad las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios es más dulce que la miel y la palabra de Dios es la que nos edifica, nuestra fe nos fortalece. Las palabras que yo os he dicho, dijo Cristo, o yo os he predicado, son vida y espíritu. Así que mis felicitaciones para ustedes. Ayer comencé un estudio sobre la misión, sobre la evangelización y los métodos que Jesucristo utilizó y las enseñanzas que podemos deducir de esos resúmenes de la misión de Jesucristo mientras estuvo aquí en la tierra. En Mateo, en el capítulo 9, versículo 35, hay otro resumen de lo que Cristo hacía mientras predicaba el Evangelio. Recorría Jesús todas las ciudades y todas las aldeas. Vemos aquí pues la actividad de Jesús enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, la obra de Dios es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aquí tenemos pues otro resumen, como el que vimos el día de ayer, que Jesús no se quedaba en un solo lugar. Cuando Jesús llegaba a una aldea, a un pueblo o a una ciudad y hacía milagros, prodigios, sanidades, y predicaba y edificaba la vida espiritual de las gentes con su palabra de gracia, entonces la tendencia de la gente era: no te vayas, quédate con nosotros, Señor, estate con nosotros mucho más tiempo. Y el Señor solía decirles a las personas y ciudades y aldeas y pueblos que no podía permanecer mucho tiempo con ellos, porque había sido enviado por el Padre a predicar el Evangelio en diferentes lugares para testimonio de las personas. Aquí pues vemos a Jesús recorriendo aldeas, haciendo lo que solía hacer: predicar el Evangelio del reino de Dios y sanar a los enfermos. Pero aquí en este pequeño resumen, amados hermanos, encontramos otro elemento, otra enseñanza para nosotros, los pastores, predicadores y maestros y evangelistas, y para toda la iglesia en general, porque todos tenemos que dar testimonio del Evangelio. Encontramos aquí un elemento importante. El Espíritu Santo nos señala algo respecto al corazón, al interior de nuestro Señor, que el Señor es muy misericordioso.
Dice que en el verso 36, que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. ¿Y por qué tuvo compasión de ellas? Porque el Señor reflexionaba lo que pasaba en el pueblo, las multitudes que venían de diferentes ciudades y diferentes departamentos, regiones de Israel, a oírlo a él, y veía la gran necesidad espiritual y física que el pueblo tenía. Entonces se llenó de compasión porque las veía como ovejas que no tienen pastor. Y este es un punto importante en el cual debemos nosotros reflexionar, hermanos. El Señor miraba a las multitudes como ovejas que no tienen pastor. Pero la pregunta que surge aquí es esta: ¿acaso no habían líderes? ¿Acaso no habían pastores? ¿Acaso no había liderazgo en Israel? Ciertamente que lo había. Estaban los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, habían también profetas, habían también maestros en las sinagogas, estaban los escribas, estaban los que interpretaban la ley. Pero, sin embargo, aunque había este tipo de liderazgo, había también el liderazgo civil, los gobernantes, el Sanedrín, que era compuesto por 70 ancianos que gobernaban al pueblo de Israel. Y sin embargo, Jesús hace una declaración asombrosa. Él dice que las gentes estaban desamparadas y estaban desorientadas, perdidas, como las ovejas se pierden cuando no tienen pastor. Y el Señor, al declarar y al hacer un diagnóstico de la condición del pueblo, dice el Señor que el pueblo, que la gente que lo seguía a él, los veía desamparados. Esas multitudes que andaban buscando una palabra de consolación, de edificación, una palabra divina, una palabra de Dios. Parece ser, amados hermanos, que en esa época, en las sinagogas y en las diferentes escuelas teológicas, no se estaba predicando la palabra de Dios, se estaba predicando palabra de hombre, tradiciones. Cristo los acusó de que ellos invalidaban la palabra por guardar las tradiciones. Entonces, en ese sentido, Cristo veía las multitudes como ovejas que no tienen pastor y desamparados. Ahora, contextualizando, trayendo este principio de aquel tiempo a nuestro tiempo, también aquí hay tantas religiones, tantos maestros y dirigentes de esas religiones. Y sin embargo la gente no está escuchando, ni aprendiendo, ni viviendo la palabra del Señor, la palabra que es la Biblia, porque se dan otras interpretaciones o se enfatiza en tradiciones. Claro, sí, las tradiciones humanas son mucho más importantes para estos falsos maestros que la palabra misma del Señor. Parece ser, pues, que las mismas condiciones espirituales que se daban en aquel entonces se están dando hoy. Y por eso la gente está desorientada, desamparada, perdida. Busca la verdad y no la encuentra. Corren de un lado a otro, se meten a una religión y se meten a otra y prueban una clase de filosofía y cualquier otra moda eclesiástica la siguen porque andan como ovejas que no tienen pastor.
Esa situación la observó el Señor en su tiempo. No obstante de que habían líderes religiosos en el pueblo de Israel. Ellos no estaban cumpliendo la labor pastoral que Dios esperaba que cumpliesen. Estaban cometiendo los mismos pecados que el Señor señala en el Antiguo Testamento respecto a los malos y falsos pastores. Entonces él dice que la mies es mucha. Ese es otro de los conceptos. La mies es mucha. La necesidad de predicar el evangelio es una necesidad grande. Son millones de personas que no escuchan la verdad del evangelio, sino las mentiras del diablo y las mentiras de los religiosos y de los falsos maestros. Entonces el Señor dice, la labor, el trabajo es mucho, la mies es mucha. Y el Señor dice que es tan grande esa necesidad que el hombre con sus propias fuerzas no las puede llenar, que es necesario orar a Dios. Al fin y al cabo, la labor de salvación, de predicación, de la búsqueda de las ovejas perdidas, le pertenece al Señor. El Evangelio es palabra que proviene del cielo, es palabra de Dios. Y por eso el Señor dice, hay que orar, hay que pedirle al Padre que envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Aquí hay algunas cosas que se pueden implicar. ¿Por qué son pocos los obreros? Bueno, hay muchas razones, pero quizás una de las razones es que el Evangelio implica compromiso, implica entregar totalmente nuestra vida al Señor e implica transmitir nuestra fe a las demás personas. Por eso Cristo en la Gran Comisión dice, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura y por todas las naciones, haced discípulos a todas las naciones. Entonces hay obreros y los obreros son pocos porque en las iglesias, o sea, los templos donde se reúnen las iglesias, pues esos templos tan grandes contienen gran cantidad de hermanos y hermanas, pero no todos son obreros, no todos quieren trabajar, no todos quieren vivir y experimentar un evangelio comprometido con el Señor, y no todos están transmitiendo su fe a las demás personas. E incluso hay hermanos y hermanas que no transmiten su fe a su cónyuge. La madre no transmite su fe a sus hijos y el padre tampoco. Entonces, por esa razón, por falta de compromiso, de entrega, por falta de no haber comprendido lo que implica es servir a Cristo, entregarse a Cristo y vivir para el Señor, es que los obreros son muy, pero muy pocos. El trabajo es inmenso y cada día el trabajo es más grande y los obreros pocos. Por eso, uno de los motivos de la oración, de la intercesión, del ayuno, que se hace en las iglesias y que los cristianos hacen individualmente, es ponerse de rodillas y decirle, Señor, hay gran necesidad de hombres y de mujeres que se comprometan en la labor de la evangelización, que se comprometan en la predicación, que se comprometan en transmitir la fe a los demás. Tan grande la necesidad que solo Dios puede llenarla. Por eso se dice, hay que orar. Cristo oraba. Al ver esa necesidad, el Señor oraba. Y por eso buscó discípulos. Por eso envió a 70 de 2 en 2
Por eso dio la orden, vayan a todas las naciones, hagan discípulos, enseñándoles que guarden todo lo que yo les he ordenado. Entonces aquí pues, amados hermanos, tenemos el elemento de la oración. Cristo oraba, oraba y oraba. El fundamento de su ministerio estaba en Dios y Cristo oraba de madrugada, oraba por la noche. Y a veces cuando iba a evangelizar, entonces incrementaba su oración. Y a veces oraba 2, 3, 4 vigilias, a veces oraba toda la noche, clamando. Y por la mañana el Señor empezaba a trabajar, a predicar, porque había orado toda la noche y lleno del poder de Dios y de la compasión de Dios. El Señor dice aquí que tuvo compasión, que es otro elemento importante, tener compasión. Es decir, la palabra compasión es una palabra compuesta que quiere decir sufrir con, tener la empatía, simpatía, sensibilidad, de sentir lo que aquella otra persona siente. La capacidad y sensibilidad de tener, de poder unirnos a las emociones, a los sentimientos, a las necesidades de las gentes. Y por eso el Señor, lleno de compasión, predicaba el Evangelio y por esa razón nunca rechazó a nadie. El que a mí viene, dijo el Señor, yo no lo rechazo, no lo echo afuera. Y el Señor siempre estaba atendiendo las necesidades de las gentes, siempre estaba predicando y enseñando el Evangelio y sanando a los enfermos, y en algunas ocasiones en su ministerio, como parte de su ministerio, multiplicó los panes y los peces para satisfacer el hambre física, no solo espiritual, de la gente. Así que estas son lecciones para nosotros. Nosotros debemos, si no tenemos compasión, si no nos mueve la compasión para predicar y enseñar el Evangelio, para orar por los enfermos, debemos de pedirle al Señor perdón por la dureza de nuestro corazón y suplicarle al Señor que nos dé un corazón, un alma, una mente sensible a las necesidades de las personas. Debemos de decirnos, danos la capacidad de ser personas de gran simpatía, de gran amor y compasión, de no permanecer, Señor, indiferente ante las necesidades de los demás. Este es otro elemento clave en cuanto a las misiones. Podríamos hacer una pregunta en este texto. ¿Qué movía a Jesús? ¿Qué era lo que lo motivaba a ir de lugar a lugar, de predicar, de dedicar todo su esfuerzo, de aún fatigado, aún sin dormir y sin comer? El Señor estaba en la obra de Dios, predicando en la obra de Dios y anunciando el Evangelio del Reino. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, imitar, buscar, porque puede ser que estemos predicando, pero de una manera insensible. Puede ser que estemos haciendo la obra de Dios, pero sin compasión. Busquemos al Señor que nos dé compasión, que nos haga sensibles y que ponga amor para que ese amor nos impulse a predicar el Evangelio, a buscar a las gentes que, como dice el Señor, están como ovejas, que no tienen pastor y están desamparadas.
angustiadas, no haya que hacer con problemas gravísimos en su hogar, no tienen trabajo, no le hayan sentido a su vida, no tienen ningún propósito y se preguntan a sí mismos, ¿y qué estoy yo haciendo aquí en este mundo? ¿Cuál es el objetivo principal de la vida? Entonces, todas esas preguntas de tipo existencial son las que se está haciendo la gente. Y por eso Cristo, al verlas en esa situación, las vio desamparadas y sin guía, sin liderazgo, sin personas que les muestren el camino y como ovejas que no tienen pastor. Entonces, amados hermanos, esta es otra de las lecciones que encontramos en este pequeño resumen de las actividades misioneras que hacía el Señor. Bien, amados hermanos, que espero que en el transcurso de estas enseñanzas usted no deje de dar testimonio ahí mismo en su propia casa, en su propia familia. Hay personas que no han creído en Cristo. Tal vez un hijo, hija, un cónyuge suyo está allí sin Cristo y usted tiene que evangelizarlo todos los días y tiene que orar todos los días y no desmayar, porque hay esposas y hay esposos que están orando por su cónyuge y han desmayado. Dicen entre sí que no se van a convertir, que son duros de corazón, que blasfeman, que no tienen interés en el Evangelio, pero usted no desmaye, usted siga orando, siga testificando. Acuérdese usted de que la fe en Dios, la fe en Cristo, en el Evangelio, esa fe que salva proviene de oír la palabra de Dios y por eso usted tiene que hablarla, por eso es que usted tiene que testificar a sus familiares, a la gente de su casa, a los familiares, primos, primas, tíos, tías, abuelos, a toda la familia, y también tiene que testificar al vecino de al lado, al de enfrente, a sus amigos que se acercan a usted para dialogar, para platicar. A todos ellos tiene que hablarles de Cristo. Hágalo así, con amor, con compasión, con oración, como dijo el Señor que hay que orar. Dios le bendiga y lo espero mañana para que continuemos estudiando la misión misionera de Jesucristo. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.